Buenos días, mis amigos, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montejoca. Este es su espacio Tiempo de Reforma. Estamos hoy con la tercera entrega sobre la seguridad de la salvación. En los capítulos, en las entregas anteriores, hemos venido hablando de los versículos que se utilizaban o que se utilizan para dar a entender o porque en una apariencia externa dieran a entender que de repente la salvación puede estar comprometida. Hablamos de estos versículos, los desmontamos etimológicamente, hablamos de Hebreos 6, 4, 6, hablamos sobre qué se refería allí, Hebreos 2, 1 al 4, hablamos también de Hebreos 10, lo que era el pecado voluntario, hablamos de qué es ese pecado voluntario, ese pecado que era sobre la ley, sobre aquellas personas que estaban volviendo, estos hebreos que estaban volviendo a los rituales, a los sacrificios de la ley, personas que no habían nacido de nuevo. Y bueno, hablamos sobre esto, hablamos sobre Gálatas 5:4, a qué se refería allí cuando estábamos hablando sobre que hacíamos referencia sobre los judaístas que estaban entrando a la iglesia de Galacia, enseñando que aparte de la gracia era necesario circuncidarse. Por eso es que Pablo hace la observación, hicimos el hincapié de estudiar siempre el versículo en su contexto, ya sea en el texto, en el capítulo o en el texto del que se está hablando, para tener una idea exacta de qué se está hablando, porque lamentablemente, como lo hicimos el hincapié, lamentablemente, hermano, el evangélico lee mucha Biblia pero no estudia, y ese es el problema. Y hoy vamos a tocar otros versículos que se han utilizado o que se utilizan. Son, gracias a Dios, son pocos, pero es necesario ir hablando sobre esto. Uno de ellos, vamos a hablar hoy del pecado, de ese pecado que habla Juan en primera de Juan, cuando dice que hay pecado que es de muerte. Vamos a ver qué es lo que se refiere allí, porque este versículo ha servido para tomar el sentido judaísta en estos tiempos, de dar a entender que se estaba hablando de la ley. Juan ahí no estaba hablando de la ley, porque la ley habla de pecados que eran de muerte, el adulterio y todo este tipo de pecados, pero Juan no está hablando allí de eso. El pecado de muerte que está hablando Juan allí, y lo vamos a hablar ahora cuando estemos más adelante, estaba hablando del espíritu del anticristo, estaba hablando del gnosticismo, de aquellas personas y hermano, esto fue una de las causas tremendas de que la mayoría de las iglesias de ese entonces ya no existan. El gnosticismo, hermano, tomó una fuerza tremenda. Ellos eran los que venían manifestando que Jesús era un ángel, de que no era un cuerpo físico. Por eso es que Juan lo dice: todo aquel que diga que Jesús es el Cristo, que Jesús vino en carne, es del Señor, y todo aquel que diga que Jesús es un espíritu es el anticristo. Y entonces vamos a hablar sobre eso ahora. Otro de los versículos que se utiliza mucho para dar a entender que la salvación, que hay que luchar, que hay que ganársela, es Mateo 24:13, que dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero, hermano, tenemos que entender algo. La iglesia del Señor, nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, porque esto es necesario, también hicimos ese hincapié, que solamente tiene seguridad de su salvación aquel que está en Cristo. ¿Ok? El hecho de que usted haya vivido toda su vida en una iglesia, en el evangelio, no lo hace usted cristiano. Dios no tiene abuelos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, Dios tiene hijos. Y todos aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, en el nombre del Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es necesario que entendamos estas cosas. Entonces, ¿qué sucede con Mateo 24, hermano? La iglesia del Señor no va a haber tribulación. La iglesia del Señor será arrebatada antes del periodo de tribulación y de gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo, escatológicamente, estamos hablando de escatología bíblica, cuando Jesucristo entró en Jerusalén, en aquel burrito, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, si conocieras hoy tu día,
ese día estaba siendo interrumpida, o sea, iba a haber, comenzaba la gracia, ¿ok? Y la semana 70, que es la semana 70 de Daniel, escatológicamente lo que se consideran los 7 años de la tribulación y gran tribulación, es un periodo que es Mateo 24, el trato de Dios con el pueblo de Israel, con ese remanente que queda, dice la palabra, que verán al que traspasaron, y Mateo 25 con el trato de los gentiles y todas aquellas personas que no nacieron de nuevo. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos algo. ¿Seguirá el Espíritu Santo acá en la tierra? Sí, porque es necesario que siga convenciendo de pecado, justicia y juicio. Pero en ese momento, hermano, la gracia como tal no va a existir. Por eso es que el Señor dice en su palabra, buscadme mientras pueda ser hallado. Muchas personas serán torturadas, muchas personas serán decapitadas. Y ahí sí será menester decir prácticamente que las personas se mantendrán por obras. Pero la iglesia del Señor, esto no aplica a la iglesia del Señor. Esto no aplica a la iglesia del Señor, hermano. Un trato de Dios con el pueblo de Israel y con el pueblo de los gentiles, que siempre ha sido añadido, injertado en el olivo, que no se convirtieron, que no pasaron por esa puerta que es Cristo, inclusive ese remanente de iglesia, que no es iglesia, ¿ok? Ellos tendrán la justicia, tendrán la vida, pero no serán la iglesia ya habrá sido levantada, la iglesia ya habrá pasado por el Bema, el tribunal de Cristo, para recibir galardones, para reinar con Cristo el milenio. Muchos presentarán su prueba, sus obras para prueba, como dice Pablo a los Corintios. Muchos y ojo, hermano, muchos pensarán que están presentando su prueba es oro, plata y piedras preciosas, y resulta que para muchos será hojarasca y madera. Entonces, pero ese tribunal que vamos a hacer un día, vamos a preparar un segmento para hablar sobre el Bema, que no es el juicio del gran trono blanco. La iglesia no compadecerá ante el juicio del gran trono blanco. Muchas personas, muchos dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué dice el libro del Apocalipsis que muchos se levantarán ese día, uno para vergüenza, otros para confusión y otros para salvación? Porque hay muchas personas que murieron no siendo justificadas, sobre todo en el antiguo pacto, muchas personas que partieron como viendo el invisible, pero no fueron justificados por Cristo, no fueron iglesia, tienen la justicia, tienen la vida, pero no serán iglesia. Nosotros tenemos un privilegio maravilloso, hermano, de ser ese pueblo que Dios escogió cuando se restauró el tabernáculo de David en Hechos capítulo número 15, esa profecía antigua de Amós 9:11. Esto tiene que ver con la parábola de los convidados de boda, porque lamentablemente, hermanos, se utilizó durante muchos años una mala enseñanza sobre Mateo 24, Mateo 25. Esto lo tuvimos la oportunidad de explicarlo en una, y quiero aprovechar, hermano, la invitación. Tengo por la misericordia de Dios un canal en YouTube, se llama Leoncio Monte. Ahí están todas las predicaciones. Ahí hablamos sobre Mateo 24, lo expusimos exegética, escatológicamente, teológicamente. Tenemos Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que se ha atribuido para dar a entender que Mateo 25, que la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes no tiene que ver con la iglesia del Señor. Esto lo explicamos por qué, explicamos el contexto cultural, explicamos que esto no tiene que ver nada con la iglesia, porque la iglesia ya habrá sido arrebatada. Eso es un llamado al pueblo de Israel a estar vigilante durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Cuando venga el Señor, cuando vengamos en esa nueva Jerusalén, amén, a reinar sobre las naciones. Entonces es importante entender estas cosas, ¿verdad? Y todas aquellas personas pues que quieran suscribirse al canal, solamente tienen que darle me gusta o no me gusta o cualquier comentario, pero sería bonito el apoyo de su parte. Entonces, hermano, la iglesia no tiene que ver con eso de, inclusive se ha cantado como dar a entender que el aceite del que habla allí es tipología del Espíritu Santo. Explicamos en otra entrega también, porque lamentablemente el aceite se convirtió en el agua bendita de los evangélicos,
explicamos por qué, qué es lo que Santiago quiere decir cuando habla del término por motivo, Santiago lo que estaba diciendo ahí es por motivo de higiene, unjan a los enfermos con aceite. Hay dos tipos de palabras en el griego que están escritas en la Biblia para entender la unción. Uno es krios, que es la unción del Espíritu, y otra es el término aleico, o ugiano, que es donde deriva esa palabra ugiano, que es donde translitera higiene. O sea, ¿qué es lo que hizo el samaritano cuando ayudó a la persona que fue asaltada por los bandidos, cuando descendía de Jerusalén a Jericó, que ungió sus heridas con vino y aceite? En ese entonces se utilizaba mucho para hacer higiene, para hacer asepsia. La mayoría de las enfermedades eran de piel, por excesivo calor, lepra, la sarna, muchas enfermedades. Entonces, eso es lo que decía Santiago. Pero el término ungir ahí es lavar, que fue lo que hizo la mujer cuando rompió el alabastro y derramó el perfume de nardo sobre los pies del Señor y sintió su piel, lavó su piel. Bueno, pero eso es lo que se viene hablando. Entonces allí no hay nada que ver el aceite, y de hecho da a entender, vayan a los que compran, o sea, como dando a entender que el Espíritu, el don de Dios se compra con dinero. Entonces tendríamos que agarrar Hechos 8, donde Pedro le hace la reprensión a Simón el mago cuando viendo que por imposición de manos se recibía el don del Espíritu Santo, y él quiso comprar ese don con dinero, y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se compra con dinero. Eso lo explicamos en otras oportunidades, pero es lo que se ha venido hablando. Entonces Mateo 24, hermano, no tiene que ver nada, eso tiene que ver con la parábola de los convidados de boda. Y bueno, no tiene que ver nada con la iglesia. Que otro texto que también se ha utilizado mucho, no recuerdo ahorita cuál es, pero es aquel que dice: pocos los llamados, muchos los llamados, pocos los escogidos, dando a entender que Dios llama a la iglesia mucho, pero después selecciona poco. No, aquel que es nacido de nuevo está salvo, hermano. Ahí lo que está hablando es en comparación a los pocos que eligió, que fue la nación de Israel. Son muchos los llamados, que fue la añadidura a los gentiles. También tiene que ver con esa parábola de los convidados a las fiestas de boda. Entonces, bueno, ya explicando eso, explicamos esos versículos que se han utilizado. Vamos a seguir hablando en otras oportunidades. Vamos a terminar los pocos que se utilizan. Eso de sin santidad nadie verá al Señor, que es lo que a qué santidad se refiere ahí, que es esto. Pero vamos a hablar ahora y vamos a utilizar, vamos a hablar de esto que habla Juan en su primera epístola, capítulo número 5, cuando dice que hay pecados de muerte, por lo cual él dice que no se pida. Esto es una franca contradicción con lo que, cuando lo analizamos así desde ese punto de vista arminiano, ahí tenemos que entrar a juro en una franca contradicción, porque la Biblia dice que Dios perdona todo pecado. Y también lo dice que si confesamos nuestros pecados, Él es bueno y justo y nos perdona y nos libra de toda maldad. Entonces vamos a hablar a qué se refiere esto, y vamos a hablar hoy, vamos a tocar el tema sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que se ha atribuido durante muchísimos años a la iglesia, y resulta que la iglesia no puede blasfemar contra el Espíritu, porque la iglesia ya le glorificó cuando fue convencida de pecado, justicia y juicio. Dice la primera de Juan, capítulo número 5, dice versículo número 15, dice: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hermano, mi esposo adulteró con otra, ore por él. Hermano, mi esposo se descarrió, mi esposa se descarrió, se apartó del Señor, ore por él. Mi esposo cometió tal, o mi esposa, o yo mismo, hermano, cometí, oremos, ¿verdad? Pero entonces dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces dice, hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Oiga, versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Sabemos, versículo 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Oiga, no practica en cuanto al sistema de prevaricar. O sea, prevaricar es cuando la persona llega a un estado de mente que ya está totalmente envanecido, cauterizado, que llegan incluso hasta apostatar del Señor. Explicamos en los versículos anteriores que nadie nacido de nuevo puede apostatar del Señor, independientemente que llegue a suceder algo en su vida que se descarríe, o lo que sucede, hay una promesa de parte de Dios, el que empezó la buena obra en él la perfeccionará. Pero dice la palabra, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 12 verso 3, que nadie puede llamar anatema a Jesús por el Espíritu Santo, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando nosotros analizamos, de hecho, el capítulo 21, que es donde termina la carta, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, cuando nosotros analizamos el contexto de la carta, la primera epístola del apóstol Juan, vemos que el apóstol Juan está haciendo una exhortación a aquellas personas que estaban practicando el espíritu del anticristo. Cuando nosotros analizamos la historia y el contexto cultural, estamos viendo que el espíritu del anticristo estaba haciendo referencia al gnosticismo, a la gnosis. Creo que en la primera de Timoteo 6:20, Pablo le hace una exhortación a Timoteo y le dice: mantén firme todo aquello que te hemos enseñado, para que hagas, para que te enfrentes a aquellos de la falsa ciencia. No es que la ciencia sea falsa, la física, la biología, la química, no. La falsa ciencia, el término que utiliza allí es gnosis, hablando de los gnósticos. ¿Por qué? Porque este movimiento helenístico se estaba metiendo, de hecho se metió, permeó muchísimas iglesias, dando a entender que que Jesús no era un cuerpo físico como tal, sino que era un espíritu, que era una especie de ángel, ¿verdad? Y que se llegaba a ese conocimiento, o a ese nivel a través del conocimiento, del misticismo, de etapas, ¿me entiendes? De la gnosis. Y como al hombre siempre le ha gustado, siempre le ha llamado la atención lo místico, ¿verdad? Esto estaba trayendo, hizo que muchas personas no llegaran al conocimiento de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que se apartaran, no dándole lugar a la salvación de su alma, pasando por la puerta que es el Señor Jesucristo. Y lamentablemente, hermano, este movimiento fue tan grande que hizo que todas estas iglesias, Colosas, Gálatas, Efesios, se difuminaran en el tiempo. Estas iglesias ya no existen, hermano. De hecho, muchas de estas iglesias geográficamente están situadas en lo que se denomina la ventana 1040, un sitio donde ni siquiera se puede hablar libremente del Evangelio. Entonces Pablo hace la observación, por eso es que dice en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, o sea, hablando de toda la persona, ahí está hablando de su alma, del ser integral, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Y hace la observación: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero muchos, como lo hemos dicho, hermano, muchos estaban en las iglesias, pero no eran personas que han nacido de nuevo, que viven del Espíritu, que fueron restaurados en su tabernáculo, que adoran verdaderamente a Dios, que creyeron que Dios, porque cuando tú niegas, porque ¿cuáles son los dos pilares fundamentales del Evangelio, hermano? Que el Verbo se hizo carne y que murió y resucitó por nosotros. Que el Verbo tabernaculizó entre nosotros y que murió y resucitó para darnos vida. Esas son las dos columnas o los dos rieles en los cuales se mueve el tren del Evangelio. Y estas doctrinas venían a atacar precisamente las doctrinas fundamentales del Evangelio de la gracia, del Evangelio de vida.
Pero hermano, esto es tremendo lo que ha sucedido. De hecho, dice que en la primera de Juan capítulo 2 hace aclaratoria habla sobre este anticristo, sobre este espíritu que estaba tremendamente afectando las iglesias y que estaba haciendo que las personas se desviaran y no aceptaran al Señor Jesucristo y no siguieran el Evangelio de la gracia y no siguieran el verdadero Evangelio del Señor. Es por esto que es necesario, hermano, que nosotros entendamos que la gran comisión del Señor no es solamente evangelizar. Mateo 28 lo dice claramente. Por tanto, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas. Es necesario fundamentar doctrina verdaderamente en los hermanos para que no sean llevados por todo viento de doctrina, para que puedan ir creciendo en su fe, para que puedan ir madurando en la fe. Y hermano, esto estaba afectando tremendamente, pero no está hablando allí de ningún pecado en específico, como toma fuerza el sentido judaizante, es decir, no está hablando de la ley, que había que cumplir ley. Aquí por ningún lado habla de eso. Otro también de los versículos muy utilizados, vamos a hablar sobre la blasfemia sobre el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos este estudio, sobre todo cuando habla el Señor y dice porque ellos también lo jugarán en aquel día. ¿A quién le hablaba? Le hablaba a los fariseos. ¿Cuál era el pecado? El Señor venía haciendo sanidades, milagros, obras, prodigios, y ellos atribuían el mensaje, esas obras que hacía el Señor con que las hacía Satanás. Pero esa no es la blasfemia como tal. La blasfemia es que ellos estaban negando la posibilidad de ser convencidos por el espíritu de pecado, no dando lugar al convencimiento por el espíritu. Creo que fue lo que hizo Félix cuando le dice a Pablo: wow, Pablo, por poquito me convences a ser cristiano. No era Pablo estaba haciendo el canal, pero era el Espíritu Santo que estaba tratando desde afuera de convencer de pecado a Félix, pero él lo blasfemó. Blasfemar es afrentar, resistir, encarar, afrontar, hablar mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el único pecado que no tiene perdón, hermano? Aquel que no se pide, aquel que no se busca. Entonces, esta persona, al oponerse a lo que el Señor, al Evangelio de la gracia que el Señor estaba presentando, estaban negándose ellos mismos la posibilidad de ser convencidos por el espíritu de pecado, que es lo que dice el apóstol en Hechos 7, 51, 52, cuando le dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque negaban esa posibilidad de ser convencidos, de nacer de nuevo, hermano. Entonces, por eso mismo, y el Señor le dice: ellos lo juzgarán aquel día, las personas que seguían a Jesús. Y yo pregunto, si esto fuera así, la blasfemia es como se ha enseñado, que si una hermanita está hablando en lengua, un hermano está hablando en lengua, y uno dice: esa lengua está medio rara. Ay, hermano, usted blasfemó. Eso tiene nada que ver, hermano. ¿Acaso no podría ser posible que más adelante, mañana pasado, estas personas blasfemaran contra el Espíritu? No está hablando de eso allí. Es resistir la obra de ser convencido por el espíritu de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que te hace en tu corazón obra para darte cuenta, o sea, que tú entiendas por tu mente que tú estás en una situación que tú necesitas un Salvador, porque tu alma está condenada y ese Salvador es Jesucristo, y tú, a través de esa obra de convencimiento de pecado, tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador. Pero nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu. Primera de Pedro 4:14. Allí habla en el contexto de los vituperios, de las persecuciones que reciben los cristianos, pero en el versículo 14 Pedro hace la exposición y le dice: si sois vituperados por causa de Cristo, vituperado que es burlado, afrentado, si sois vituperados por causa de Cristo, sois bienaventurados, o sea, grandemente bendecidos. Y desarrolla el porqué. Y dice: porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre los cristianos, sobre los creyentes. Ciertamente de parte de ellos. ¿De cuáles ellos? De las personas que persiguen y vituperan a los cristianos, que por ende no lo son. Él es blasfemado. ¿Quién? El Espíritu Santo.
Él es blasfemado, pero conjunción adversativa, por vosotros. ¿Por quién? Por los creyentes, por los cristianos, es glorificado. Usted glorificó al Espíritu Santo cuando usted lo recibió como Señor y Salvador. Hermano, es tremendo, es maravilloso. Hermano, mire, es tan así que estas personas que enseñan que la blasfemia contra el Espíritu Santo es, incluso llegan hasta intimidar y manipular a las personas cuando alguien de repente ve una conducta en un líder. Ay, hermano, no toca el ungido. Ungidos somos todos, hermano. Todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios somos ungidos. Que usted está llamado a un ministerio, otra persona no, otra persona está llamada a otra labor específica dentro del cuerpo. Es diferente, pero todos somos ungidos. Entonces llegaban a inclusive a atribuir esto. Pero usted sabe, hermano, gracias a Dios que nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu. Pero una de las blasfemias más grandes que nosotros pudiéramos atribuir sobre el Espíritu Santo es el cambiar el poder operativo de Dios por una lata o por una botella de aceite de Diana, de aceite de Batel, de aceite de oliva. Valga, como dice uno de mis maestros, valga la cuña. El dedo de Dios llegó a decir Jesucristo en un determinado momento. El cambiar el poder. Hermano, en todo caso, en el Antiguo Testamento no era el aceite solo. Cuando usted revisa Éxodo 28, me parece que cuando habla del aceite de la unción del santo, eso solamente lo preparaba el sumo sacerdote y utilizaba aceite, canela, creo que era mirra, en exacta cantidad, y hacía un ungüento que se colocaba en un cuerno tipo de autoridad sobre el cual era ungido con ese ungüento sacerdotes y reyes, y eventualmente y generalmente con redoma jueces y profetas. Pero eso es tipología. Ya tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, hermano. Es como el sacrificio de cordero. El Señor representa el cordero inmolado. Entonces volver a los sacrificios, que era lo que hacían en Hebreos 10, tomando por inmunda la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya volver a la ofrenda, ante ir al sacerdote día a día, decirle, mira, yo pequé por esto, pequé por aquello, bueno, el sacrificio es tal. ¿Verdad? Ese sacrificio solamente expiaba, cubría, pero el sacrificio del Señor fue completo por nosotros. Una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfecto los santificados. Hermano, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y vertía la sangre de ese cordero en representación del pueblo, porque ya había sacrificado uno por los pecados del sacerdote, y era vertida la sangre sobre el propiciatorio 7 veces. Literalmente descendía fuego y consumía esa sangre, lo cual daba a entender que había sido expiado el pecado del pueblo un año más hasta el siguiente día de la expiación. Yo pregunto, ¿era porque el pueblo de Israel no iba a seguir pecando? No, hermano, era porque el sacrificio había sido excepto. Igual es con nosotros, por eso Dios cambia el sacerdocio de levita, porque era el sacerdocio levita era temporal, y lo cambia al sacerdocio Melquisedec, rey de justicia, que es eterno. Una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfecto los santificados. ¿Sabe el Señor que no vamos a seguir fallando? Claro que sí, pero es que el sacrificio fue acepto. Y eso es lo que no hemos entendido, hermano. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a estas personas, y no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero? ¿Por qué? Porque usted en esta vida es que decide su eternidad, a dónde usted va. Entonces, no ser convencido de pecado, al no pasar por la puerta que es Jesucristo, cuando usted muere, usted parte a condenación, hermano. Y usted algún día se presentará ante el juicio del gran trono blanco y será juzgado, y ahí será la muerte eterna, la muerte segunda, que es lo que habla. Por eso es que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero hermano, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Hay personas que dicen, bueno, hermano, cuando usted le explica estas cosas y le habla sobre la seguridad de su salvación, le habla de Romanos 8, 33, 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Dios el que justifica. ¿Quién condenará si es Dios el que santifica? Eso lo vamos a leer en otra oportunidad cuando estemos leyendo los versículos que dan la seguridad completa de su salvación, antes de que nos metamos, hermano, en esa maravillosa historia de la regeneración, de ese maravilloso hecho, para que usted se dé cuenta, Señor, hermano, que es prácticamente una herejía decir que yo tengo que añadir a lo que hizo el Señor mis obras.
¿Dónde está escrito eso, hermano, en la Biblia? La Biblia no nos habla de eso. No es por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo gloriarme porque yo no recibí por obras la justicia, fue imputada a mi vida. Es absurdo que la trate de mantener por obras cuando no la recibí por obras. Eso es totalmente, hermano, y esto lo vamos a ir explicando con el favor del Señor. Pero es necesario que entendamos estas cosas. No es fácil. Pablo le oró a los efesios para que les fuera revelado espíritu de sabiduría y entendimiento, que les fueran abiertos los ojos en la iluminación para poderles hablar de la gracia. Porque siempre queremos mezclar nuestras obras. El sacrificio del Señor fue único, hermano. Una sola vez, con un solo sacrificio, hizo perfecto los santificados. Caminemos hacia adelante, son otros los motivos, tenemos que honrar al Señor. Entonces, cuando tú le dices a estas personas, le explicas estas cosas, muchos lo que te dicen es, o sea, que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Eso es lo que está en su corazón. Esta persona, hermano, de verdad, mire, con todo respeto, revísese, porque el motivo que lo mantiene usted aguantado en la iglesia es el temor. Es el temor a perderse el cielo, el temor de irse al infierno. ¿Entiende? Y eso usted, en la martiología, en el estudio del pecado, no lo hace usted un genuino creyente, un genuino adorador. Usted tiene que estar convencido de que usted está allí por la libertad que Cristo lo hizo libre, en agradecimiento, en amor. Hay muchas parejas, lo he dicho muchas veces, muchas parejas que no engañan a sus parejas por temor a que lo descubran, a una enfermedad, pero en su mente están cansados de hacerlo, y eso lo hace ya. Jesús lo dijo claramente, porque en cuanto a ese sentido, en cuanto a lo que es entender lo que es caminar en una genuina santidad, el Señor es más exigente en cuanto a la gracia que la ley, porque la ley establecía que una persona, para ser declarada homicida, tenía que ser hallada con el arma, con el cadáver. Pero Jesús dice, tú odias a tu hermano, tú no amas a tu hermano, y él es incluso hasta peor que un homicida. La ley establecía que una persona adúltera tenía que ser sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero que Jesús dice, tú miras a una persona y la codicia y adulteraste en tu corazón. Pero es que nosotros tenemos que entender, hermano, que todo nos es lícito, pero no todo nos es permitido, no todo nos conviene. Porque tenemos que caminar en ese proceso con el Señor, santificando el alma, que es progresiva esa santificación, hasta alcanzar esa altura, el varón perfecto. Pero es un proceso progresivo, pero yo te salvo, hermano. Entonces es necesario que usted enseñe, que el motivo de su corazón sea correcto, que usted sea un genuino adorador. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios honra al que lo honra, el propósito y cosas que pueden ser cortadas de tu vida física. Fíjense ustedes, sin ir muy lejos, hermano, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 6, versos 9 y 10. Esto se ha utilizado mucho, pero nunca leen el capítulo 11, que es el que cierra el contexto del texto. Dice, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es cierto, versículo número 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y en el Espíritu de nuestro Dios. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, hermano, el arrepentimiento es un cambio de actitud. Usted tiene que entender en su corazón que si Dios lo sacó de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, que usted estaba vendido a ese pecado, lo trasladó a su luz admirable, es para que usted no vuelva allí. Que son otros los motivos que usted debe honrar al Señor, que usted debe dar fruto digno de arrepentimiento. Pero que nada de estas cosas lo conduce usted al infierno. El infierno no fue creado para el hombre. Lamentablemente el hombre cae allí por su desobediencia. Es el pecado en realidad que condena el no buscar el perdón de Dios. Pero una vez que usted es regenerado, usted tiene vida eterna. Juan 5:24. Y no vendrá condenación, no vendrá condenación. Vamos a leerlo, hermano. Vamos a leerlo. Juan
Juan 5, 24. Gloria al Señor por su amor, por su verdad, por su majestad, por esa obra salvífica que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Aleluya, gloria a su nombre. Juan 5, 24. De cierto os digo, está hablando Jesús, del que su boca jamás salió mentira. El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Su espíritu no muere jamás. Y para cerrar un poquito aquí, si nos da tiempo, Juan 8, 33 y 34, hermoso, donde nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego lanza aquello hermoso: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada. Hermanos, maravilloso. Y ese es el sentido que tenemos que entender. En la próxima entrega, hermanos, vamos a comenzar a hablar sobre la justificación, sobre esa hermosa obra de la regeneración, bajo la redención, remisión, propiciación, bajo los tres términos: agorazo, sagradoso, lutro, para que usted vaya entendiendo todo lo hermoso y maravilloso que hizo Dios por nosotros en esa cruz, para que venga alguien a decir que depende de tus obras. No, depende de lo que Él hizo. Como dijo Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon: si la salvación se pierde, nos la estamos ganando. Y si nos la estamos ganando, entonces nosotros los cristianos evangélicos no nos diferenciamos de ninguna otra religión. Sean bendecidos, mi hermano, su amigo, Leoncio Montejoca. Bendiciones.